Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a Buenas continuar. tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. A ver. Aquí fue donde nos quedamos viendo las desventajas de la distribución orientada al producto. Y lo que nos tocaría ver sería el requerimiento de áreas. A ver. ¿Puedes empezar, por favor? Laura, ¿puedes leer esta diapositiva? Laura, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? Ok. Requerimiento de áreas. Se utiliza el método de Gaucher para hallar las dimensiones de los ambientes. A. Superficie estática. Área ortogonal ocupada por el equipo de la superficie horizontal, que sería SS igual a largo por ancho. La superficie de gravitación SG, área necesaria para el movimiento alrededor de los puestos de trabajo del personal y de los materiales. SG sería igual a SS por N. Superficie de evolución SE, área destinada a la circulación del personal y operación de máquinas o equipos con comodidad. Sería igual a SE igual paréntesis SS más SG por K. K igual promedio de las alturas de elementos móvil sobre promedio de las alturas de elementos que vendría a ser por 0.05 menor que K, menor que 3.03 y la superficie total que sería SP es igual a SS más SG más SE. Ok, gracias. Muy bien, cuando hablamos del método de Gurchet, hablamos del requerimiento de áreas, es indispensable para saber cuánto espacio vamos a necesitar. Cuánto espacio se va a necesitar para poder realizar una correcta distribución y no tener el área muy apiñada o muy apretada, si es que queremos decirlo de esa manera también. Por esa razón se realiza todo un estudio para ver cuánto espacio vamos a necesitar. Ahora, acá se dividen en, bueno, cuatro tipos de espacios, pero básicamente son tres, donde hablamos del primero, que sería el área que representa la máquina o el equipo, que se va a ver, que se va a ver de forma estática. Sin embargo, también este equipo se puede desplazar, etc., ¿no? Y cuando hablamos de gravitación, hablaremos del trabajo de las personas que van a estar alrededor de esta. Entonces va a haber una área alrededor de esta primera área. Y posterior a ello va a haber otra área donde se van a desplazar los demás operarios o colaboradores. Va a haber un desplazamiento de máquinas posiblemente o un desplazamiento de materiales. Entonces también se tiene que considerar por dónde van a pasar, ¿no? Porque no van a pasar por encima del personal que va a estar trabajando o por encima de las máquinas. Creo que es algo bastante lógico. Y cuando hablamos de superficie total ya será todo el área que se necesita. Básicamente es esto. Lo que les sugiero es que el material que se les había enviado para lo que es procesos, donde habla de fabricación de conservas, aquí también hay un apartado que habla acerca del método de Gurchet. Me gustaría que lo revisen, por favor, en sus hogares con calma, con tranquilidad, para que profundicen un poco más de esto, porque ahí van a encontrar un ejemplo que les va a ayudar bastante. Continuamos. Dalia, ¿puedes leer, por favor?
Buenas tardes. ¿Desde qué parte, profesor? Distribución general. No, no me sale eso. Ah, ok. Sí, ya me salió. Distribución general. Tabla de valores de proximidad, tabla de motivos o razones de proximidad, tabla relacional, diagrama relacional de recorrido y disposición general ideal. Ok, muchas gracias. Cada uno de estos van a representar esquemas, van a representar tablas para poder realizar una buena distribución. A ver, vamos a ir leyendo esto. Ana. Sí, profesor, tabla de valores de proximidad. Código, valor de proximidad. A, absolutamente necesario. Especialmente importante. I, importante. O, aparente u opcional. U, sin importancia. X, no deseable. Ok, gracias. Entonces aquí vamos a ver valores de proximidad. A ver, ¿cómo lo podemos entender esto? Son características necesarias para considerar. Lo podemos entender de esa manera. Son características indispensables de considerar cuando vamos a hablar de qué tan cerca debe estar un equipo, una máquina, a otra máquina, a otro equipo, o qué tan cerca debe estar un área a otra área. Entonces diremos, no es deseable que esté junto, o de repente diremos, es importante que esté junto, o que esté al costado, o que esté al lado. Y todo ello, ¿por qué razón? Porque va a mejorar la eficiencia, va a mantener la fluidez del proceso. Sí me dejo entender cuando hablo de eso, supongo. Porque si, por ejemplo, tenemos la etapa 1, tenemos la etapa 1, y luego tenemos la etapa 2 que está a una cuadra, la etapa 2 a una cuadra. Entonces diremos, ¿está bien esto? No, ¿verdad? Deberíamos tener la etapa 1 y la etapa 2 al costado, ¿no? Si hablamos de máquinas. De repente si hablamos de áreas, a ver, el área de recepción y la nave de procesos. Deberían estar también cerca, deberían estar cerca. Porque ¿qué es lo que pasaría si tenemos la recepción a 5 cuadras y tenemos la nave de procesos? Nos vamos a demorar para poder trasladar la materia prima entrante, envases entrantes hasta la nave de procesos para que se pueda iniciar con la producción. 1. Y si hablamos acerca de nave de procesos y hablamos de los servicios higiénicos para el personal, si decimos muy bien, para que sea más rápido va a estar al costadito nada más de la nave de procesos. Tampoco, porque los servicios higiénicos son fuentes de contaminación, entonces deberían estar lo más alejados posible. Entonces ahí diremos si es importante que estén cerca, si no hay importancia, no es deseable, si es opcional, si es absolutamente necesario. En ese sentido vamos a empezar a realizar una valoración de la proximidad o de la cercanía que pueda haber de una máquina a otra, de una etapa a otra, de un área a otra. A ver, y aquí están los motivos un poco mejor explicados. Anayeli, por favor. Anayeli. En todo caso, Brigitte. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, Profesor, sí te escucho. Sí te escucho. profesor, ¿me escucha? Sí te escucho. Ya. Tabla de motivos o razones de proximidad. Código. Tabla de motivos o razones de proximidad. Código 1. Continuidad del proceso. Código 2. Eficiencia de equipos y personal. Código 3. Control del proceso. Código 4. Ruidos y vibraciones.
Código 5, higiene. Código 6, conveniente. Código 7, por tuberías de agua y desagüe. Código 8, por no ser conveniente. Código 9, para facilitar el control e inventario en el almacén. Código 10, para evitar contaminación del producto terminado. Y código 11, para evitar contaminación de insumos. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces acá están los motivos un poco más detallados para poder realizar una valoración de proximidad, una valoración de cercanía y considerar también qué etapas o qué máquinas deben estar mucho más cercanas, mucho más juntas, al costado de la otra posiblemente. Y luego de ello se va a hacer todo un tema relacional, es decir, por ejemplo, acá hay 17 etapas. 17 etapas que se van que se va a analizar si deben estar cerca o no deben estar cerca, si no es importante que estén cerca, si no es deseable que estén cerca. Entonces se va a colocar, acá si ustedes se dan cuenta, lo que se está utilizando con el tema de la proximidad, estamos tomando todas las letras, todas las letras. Y si hablamos de lo que son los motivos, estamos tomando también la mayoría de números. La mayoría desde el 1 hasta el 6. Desde el 1 hasta el 6. Entonces, al relacionar 1 con 17, a ver, vamos a poner un ejemplo. Tenemos U5, 1 con 17. ¿Cuál es el motivo? Continuidad del proceso. Ah, no, disculpen, es higiene. Higiene. Y el otro, ¿cuál es? La U. La U es sin importancia. Es decir, que hay un motivo que es la higiene, pero no hay mucha importancia en que puede estar cerca o que puede estar lejos. A ver, vamos a ver uno que sea un poco más importante. A ver. Vamos a ver una que tenga la A. A ver, 1 con 2, A1. A ver, 1 con 2. Continuidad del proceso y absolutamente necesario. Posiblemente se considera de esta manera porque, como son etapas secuenciales, una viene después de la otra, o áreas muy relacionadas, se considera de esta manera. Y así con todas las interacciones. Todas van a tener un análisis, una relación, y se va a clasificar esta. Luego, este es un ejemplo de diagrama donde se da este tipo de relaciones. Y de todas las letras, de todos los valores de proximidad, se escogen los 3 primeros, que son los 3 más importantes, porque si empezáramos a trazar líneas y líneas y líneas, si ya con 3 tipos de líneas vemos que hay un poco de confusión, por así decirlo, o se ve un poco desordenado acá en este bosquejo. Imagínense si tuviéramos 2 o 3 tipos de líneas más. Ahí ya no lo entenderíamos para nada. Pero trabajando con esto, lo que más o menos se define es un bosquejo de esta manera, para este ejemplo. Cada una de estos números, cada uno de estas circunferencias, círculos, son áreas. En este caso son áreas, pero en el caso de que fueran etapas, también se podrían representar de esa manera. Y así como se muestra, luego un ejemplo de disposición general ideal se presenta de esta manera, que guarda bastante relación con el bosquejo anterior. Guarda bastante relación. No está en el mismo orden, no es el mismo, pero guarda relación. Bueno, hasta aquí sería esta parte para que hemos terminado ya el tema anterior que ya queda inconcluso. Y me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Genial, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? En el diagrama o en el ejemplo anterior, en el cuadro anterior a la diapositiva, hacia atrás, 2 diapositivas,
A ver, espera. ¿Ese? ¿O el anterior? Anterior. ¿Javier ese? Sí, ese ejemplo, ese diagrama tiene relación con la anterior, ¿Con o es esta? lo que te va a indicar el orden de tus áreas respectivamente. ¿Hablas de esta, de Sí. interacciones? Sí, 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 sí guarda relación, solamente que estamos tomando únicamente las que tienen A, e I. El claro, resto son obviados. solamente hay tres valores nada más. Ujú, sí, esas son las Pero únicas que se han tomado. entonces, del otro, del diagrama anterior, tú lo unes esta línea, este cuadro que estamos viendo, lo unimos. Solamente sacamos de las tres A e I, ¿no? Sí. A ver, póngalo atrás, profesor. Mm. Y una pregunta, I con 17, ¿siempre va a ir ahí el 17? ¿El número 17? ¿Hablas ahí la exposición de los números? Sí. No, no necesariamente. No necesariamente. Podría empezar con el 2. Es decir, ahí está en la vertical de 1 a 16 y en la horizontal está de 17 a 2. Podríamos invertirlo también. Podría empezar de 2 a 17. Solamente que se va a mantener, va a cambiar un poco el tema de las relaciones, ¿no? Ya no va a ser U5, sino será A1. Y de ahí X5, 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 X5 y 3 A1, U5, así. Y abajo igual va a ir cambiando. Mm, Solo que en este caso también ya no sería, ya no se vería también de esa manera, que está escalonado, sino dejaría todo un espacio abajo. Dejaría un espacio, por ejemplo, porque si es 2, cuando le toque con el 2, va a haber un espacio en blanco. No sé si me dejo entender, porque dos. no habría relación de 2 con 2. Mm. ¿O quieren que haga un ejemplo en Excel para que lo chequen? A ver, profesor. Un ejemplo. A ver, voy a copiar esta ya. Voy a copiar Sí, esta ya. profesor. A ver, un momento. A ver, voy a hacer un. Ya, a ver. Vamos a chequear aquí. Formato. A ver, está muy pequeño. Vamos a ponerle entonces 11. Un poco más. Ahí está. Vamos a cortar un poco aquí. Acá 1, 2. Y acá 2. Formato. 4. Muy bien. Ahí estoy. A ver, vamos a aumentar el tamaño. Ahora sí. ¿Dónde está? Aquí.
A ver, acá tenemos, acá he pegado esta imagen y estamos invirtiendo, ¿no? Estamos invirtiendo ahí ya no va a ser de 17 a 2, sino de 2 a 17. A ver, ¿cómo es que se vería así? A ver, la relación de 1 con 2, ¿cuánto es? Es a 1. Ya. La relación de 1 con 3 es x5. La relación de 1 con 4 también es x5. Y x5 hasta 7. Luego, relación de 1 con 8 es y3. Es y3. Luego, nuevamente es a1. A1. Luego, con 10 es u5. Es u5. Y así sucesivamente. A ver, lo vamos a completar esta primera. A ver, ¿dónde está? Y1. Aquí también es I1 con 12. Aquí es U4. Aquí es I1. Aquí es O4. Aquí es X5. A ver. Faltaba 17. Aquí el 17 es... Se nos va un poco. A ver, voy a correr esto por acá. Un poquito más. No se puede. A ver, vamos a cortar entonces. Vamos a cortarlo al ras. Creo que voy a tener que reducir un poco esto. A ver, inicio. Formato. Le pondré 3. Ahora sí. Ya, muy bien. Aquí sería U5. Ya. A ver, ¿cómo sería 2 con 2? Acá en 2 con 2 tendría que mantenerse en blanco. Luego vendría 2 con 3, que sería A1. Vamos a hacer unos 3. A1, luego O5, luego O5 y luego U5. Luego abajo sería 3 con 2, ya no habría porque ya tenemos acá 2 con 3. Entonces estaría en blanco. Y 3 con 3 tampoco habría porque 3 relacionado con 3 no hay coherencia. Entonces tendríamos 3 con 4. 3 con 4 sí hay, es A1. Y luego tendríamos por acá 3 con 5. Y 3 con 5 es E1. 3 con 5 es E1. Y 3 con 6 sería E3. 3 con 6 sería E3. Luego volvemos acá. 4 con 2. 4 con 2 ya no habría porque ya tenemos aquí 4 con 2. A ver, disculpen. Ya tenemos aquí 4 con 2. ¿Sí? Por eso, acá 4 con 2 no va porque ya lo tenemos aquí. A menos que quisiéramos repetirlo, ¿no? Pero para estar repitiendo información no conviene. Y acá 4 con 3 tampoco porque acá ya lo tenemos. Acá ya voy a cambiarle de color, le voy a poner acá un celeste porque acá ya lo tenemos, 4 con 3. Nuevamente les digo que si vamos a repetir información, entonces ya no. Y aquí 4 con 4 no, porque la relación de 4 con 4 sería incoherente. Ahora, relación 4 con 5 sí, porque todavía no tenemos. Por esa razón que colocamos U5. Y seguimos con 4 con 6. 4 con 6 que sería E3. Sería E3. Y 4 con 7 que sería U6. Y así sucesivamente. Lo que sí vamos a darnos cuenta que ya no va a ser de esta forma. A ver, quiero colocar una autoforma aquí. Insertar autoforma. A ver, ¿dónde están este tipo de autoformas? A ver, ¿dónde están los triángulos rectángulos? Aquí están. Ya. A ver. A ver. Ya no serían... Si se dan cuenta, ya no tendría esta forma. Ya no tendría esta forma. Si no, vamos a copiarla. Si no, tendría esta forma. ¿Sí me dejo entender?
Ya no va a tener esa forma, sino va a tener esa otra Sí, forma. profesor. Simplificado. Entonces, eso nada más es el detalle. Es el detalle. Así que, si gustan, lo pueden trabajar así o así. Pero yo les sugeriría que trabajen con la primera que hemos visto para que no se puedan confundir. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta adicional? Gracias, Hebe, por tu pregunta, Heiber. De nada, Inge. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta de repente? Ok, por acá me dicen que no. Ya, a ver. Entonces tendría que dejarles su tarea justo para este final de sesión. No es que hayamos terminado, sino que hemos terminado este tema, así que les tengo que dejar una tarea bastante sencilla de hacer. Como les había dicho en el material que se les envió para procesos, como estamos en el mismo grupo ahí todos, el documento de fabricación de conservas, ahí hay una parte que se aboca a lo que es Gurchet, que me gustaría que lo puedan revisar, porque posiblemente les vaya a servir para la tarea que les voy a dejar. Y esta tarea que les voy a dejar es acerca de elaborar un plano. A ver, disculpen. A ver. Ya. Es elaborar un plano. Un plano, bueno, este es un plano de una planta. Lo que les voy a pedir a ustedes es que puedan elaborar el plano de la nave de procesos. La nave de procesos. Por ejemplo, acá tenemos del 1 al 17, ¿no? Entonces yo les pediría que elaboremos, o bueno, que elaboren un planito solamente abocado a lo que es la parte del área de procesos y de repente un poco del tema de recepción de materias primas, pero abocado a eso. Porque quiero ver cómo es que ustedes han podido investigar acerca de las máquinas, de los productos que ustedes ya han empezado a ver ya desde antes, ya desde los primeros trabajos, y colocar ahí esas dimensiones, porque acá nos vamos a abocar al tema de dimensiones, al espacio, a la superficie que va a ocupar esa máquina, ese equipo. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que puedan hacer una distribución considerando las dimensiones de las máquinas que han investigado y poder representarlo de forma gráfica. ¿Sí? Representarlo de forma gráfica y también teniendo en cuenta una distribución que sea eficiente. Una distribución que sea eficiente. Aquí de repente esta metodología es bastante compleja porque son áreas, son etapas mucho más numerosas o son áreas más numerosas. Sin embargo, ya con el tema de la fabricación o de la elaboración de un producto dentro de un área establecida, va a ser un poco más sencillo, por decirlo así. Uno, porque tiene dimensiones más pequeñas. Dos, porque ya no hablamos de una interacción tan grande de áreas, porque si no tendríamos que ver en qué interactúa con esto, con esto, con esto, en qué parte se va a localizar dentro de todos los límites de la planta, porque si hablamos de planta, hablamos de todo lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, no, solamente quiero que hagan esa parte pequeña. De repente considerar las partes de lo que es la recepción, de repente si es que si se le da pretratamiento al producto, también considerar. Pero eso es lo que me gustaría que puedan hacer ustedes. Es decir, estamos viendo ahorita un plano grande. Yo quiero que ustedes se aboquen a ciertas áreas nada más. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Profesor, y eso sería un grupo, ¿no? Sí, eso sí va a ser en grupo. Esto sí sería en Ya, ¿y grupo. para cuándo va a ser el día de presentación? El próximo jueves, el jueves 5. Para el jueves 5. Sí. Pero no me gustaría únicamente que me presenten el layout, sino también qué han considerado aparte. Es decir, de repente, si me pueden colocar ahí
hemos considerado que esto debe ir acá por esto, por esto, por esto. Algunos comentarios suyos para ver el criterio que han tomado. También eso es importante cuando uno va a hacer una distribución, el criterio. Por ejemplo, mucho se menciona del hecho de tener varias aperturas o varias puertas, porque para evitar de repente que haya un flujo que retorne, porque al momento de retornar puede haber una contaminación. Entonces, también de repente ver si se considera eso, si se considera una puerta, si se considera una ventana o dos puertas. Entonces, también ver ese tema. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Gracias. Ok. Entonces, esa sería su práctica grupal su práctica calificada grupal para este término de tema. Y vamos a empezar con el siguiente tema. A ver. El material ya se los he enviado en la semana pasada o la antepasada, creo. Así que Sí, supongo que también lo profesor. están revisando. Y les sugiero nuevamente que puedan revisar ese material de fabricación para que también puedan orientarse un poco más. Ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Definitivamente no me gusta esto. A ver, entonces vamos a empezar con este tema 8, pero haciéndonos un par de preguntas primero. ¿Qué son los pronósticos? ¿Qué es la demanda? A ver, disculpen si es que se mueve un momento esto, es que esta, esto se me ha estado complicando ahorita. Voy a ver si lo puedo mejorar. Pero vamos avanzando. ¿Qué son los pronósticos? ¿Qué, qué es la demanda? A ver, Brigitte, ¿estás ahí? Brigitte, ¿me escuchas? No, creo que no me escucha. Entonces, Sarita, ¿me escuchas? Sí, profesor. Sarita, ¿qué son los pronósticos para ti? Es, profesor, una predicción que se da por la evaluación de algo. Ya, ok. A ver. Ok, muchas gracias. ¿Y qué es la demanda para ti, Elfer? ¿Elfer? ¿Elfer, me escuchas?
Creo que se fue. A ver, entonces, Elmer. Sí, profesor. ¿Qué es la demanda para ti? La demanda puede ser para mí. Es una cierta cantidad de bienes que son adquiridos por los consumidores en un producto, podamos llamarlo. Bienes que Ya, son. muy bien. Muy bien, Elmer, está bien, está bien. Excelente. A ver, entonces, em, acerca de esto es lo que va a tratar este tema 8. A ver, quiero ver si puede hacerse esto, ¿no? A ver, denme un momentito, por favor. Ok, a ver, volvemos entonces. No quiero responder esto, así que vamos a empezar con esto de acá. Ahí estamos. Sí, ¿se puede observar las diapositivas? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ok, entonces lo que vamos a ver son los pronósticos de la demanda y empezamos con un pensamiento. A ver, por favor, el pensamiento, puedes leerlo, Flavia, y lo puedes interpretar, Yerli. ¿Sí? Sí, profesor. A ver, No, Flavia, no me carga la de... ¿no te carga? ¿Sí me escucha, profesor? Sí, te No, no escucho. me carga. No, A ver, vamos. ya me carga. Sí me Ah, carga, ya me carga. ya. Dice, más importante es pronosticar hacia dónde van a ir los competidores y estar ahí antes que ellos. Philip Kotler. Ya. ¿Cómo lo interpretas, Yerli? Profesor, a mi entendimiento y a mi propia opinión es que nosotros como, por ejemplo, si somos una empresa o somos de una empresa de exportación de cualquier producto, deberíamos de pronosticar de cuánto más o menos va a ser nuestra venta para poder llegar más o no ganar más que las demás empresas, ¿no? Ya, ok, gracias. Muy bien. A ver, sigamos. Bueno, esto va más enfocado a lo que son los competidores, ¿no? Ya habíamos visto antes que los competidores o la competencia es una de las fuerzas de Porter y se deben tener también en consideración. Pero acá vamos a ver un poco más la parte matemática, la parte metodológica y vamos a ir diferenciando algunas cosas. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Daniela, leyendo esta primera parte? Introducción. Los hechos importantes a mediano y largo plazo, un año o más, como localización de planta, distribución de instalaciones y otros.
Salen varias diapositivas, profesor. ¿Y ahora? Ahora ya. Pueden ser pronosticados por medio de métodos de regresión y de la tasa de crecimiento poblacional. Una serie de tiempo es una secuencia ordenada de observaciones sobre una variable en particular, que está en función de los incrementos sucesivos del tiempo. Un método causal relaciona el factor que se intenta pronosticar con otros factores externos o internos, no el tiempo. Por ejemplo, las ventas pueden verse afectadas por la publicidad, el precio, la calidad y la competencia. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí lo que intenta decir son algunos datos que se tienen que considerar o algunos factores que se deben considerar cuando se va a hacer un pronóstico. Menciona acá dos puntos importantes también cuando hablamos de serie de tiempo, porque si hablamos de lo que es la demanda y acerca de los pronósticos, vamos a enfocarnos obviamente en lo que es el tiempo y también en lo que son los antecedentes, los cuales nos van a ayudar a realizar un pronóstico. Por ejemplo, si ustedes habrán escuchado o habrán visto fútbol, cuando los comentaristas empiezan a hablar acerca de los encuentros que se dan entre diversos equipos, dirán, bueno, este equipo en el histórico o durante la historia ha tenido tantas derrotas, tantas victorias con este otro equipo. Entonces, uno como que uno podría decir, eh, entonces podría ganar porque tiene más victorias antes o podría perder si tiene muchas más derrotas. O también otros factores más que pueden incluir ahí, de repente, la cantidad de victorias que han tenido quizá, si es que hablamos de países o si hablamos de clubes en su propio país o de repente en su propio continente, la calidad de los jugadores, en fin, pues van a haber un montón de factores que van a incidir ahí, pero siempre vamos a hablar de lo que es a lo largo del tiempo. Y también cuando hablamos de lo que es causal, cuando hablamos de causal vamos a hablar de causa. Cuando hablamos de causa es que va a haber un efecto. Entonces, los efectos que nosotros también pronostiquemos o que se pronostiquen van a darse en función también a ciertas causas, ciertos motivos, ciertas razones. Y ahí menciono algunos ejemplos. Si es que hablamos del tema de la demanda. Entonces, ¿por qué se demanda más el producto? ¿Por qué será? ¿Por la publicidad, por el bajo precio, por la alta calidad del producto o porque hay baja competencia, no hay mucha competencia? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, en base a eso, hay algo que conocemos como regresión. A ver, por favor, Brigitte, ¿estás ahí? Sí, profesor. Continúa, por favor. Regresión. Regresión es el estudio de la dependencia estadística de la variable dependiente y frente a una o más variables independientes X, que busca una línea recta o curva que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos X, Y. Para el caso de las series de tiempo, la variable dependiente es T. La dependencia estadística variable se trata esencialmente con variables aleatorias o estocásticas, es decir, variables que tienen distribución de probabilidad. Muy bien. Entonces acá cuando hablamos de regresión va a haber una relación entre variables dependientes e independientes. Seguramente con alguno de sus docentes ya les habrá mencionado un poco la relación que existe entre ellos. En este caso, si hablamos de tiempo, vamos a hablar también de que el tiempo va a ser una variable.
En este caso, el tiempo sería una variable independiente. Una variable independiente. Es decir, el t, que es que representa el tiempo, pasaría a ser la x. Y la y, muy probablemente represente una demanda, represente una cantidad. Para ello tenemos el primer modelo de regresión, que es la lineal simple. Neri, ¿puedes continuar? Neri. Hola. Joana, ¿me escuchas? Joana, Sí, profesor, buenas tardes. buenas tardes. A ver, ¿puedes continuar, por favor? Regresión lineal simple. Ya. El modelo de regresión lineal simple busca una línea recta que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos X y Y. A partir de la ecuación de la recta, Y es igual a A más B X. Se pueden analizar los datos del diagrama de dispersión y obtener las diferencias de alturas que existen entre los puntos y la línea de regresión. D igual Y menos A menos BX. Gracias. Muy bien, entonces acá tenemos la relación que existe entre X y Y, que se va a representar como una ecuación. Vamos a verlo de forma gráfica. Tenemos aquí dos ejes. El eje horizontal, el eje vertical, el punto 0, 0. Y luego vamos a tener una serie de datos que van a estar representados por esos puntitos rojos. Entonces, ¿qué representan esos puntitos rojos? Datos. ¿Pero qué datos? Serían datos históricos. Es decir, si vamos a hacer una proyección o vamos a hacer un pronóstico de una demanda, diremos muy bien, pero necesitamos datos, necesitamos información. Entonces, tendremos que ver cuál ha sido la demanda de repente de años anteriores, de periodos anteriores o de meses anteriores para poder saber cuánto es lo que se va a demandar más adelante. Ojo, nuevamente les digo, cuando hablamos de pronósticos no quiere decir que eso sea real. ¿A qué me refiero? Que los pronósticos van a ser, em, van a ser posibilidades, van a ser cantidades que uno va a deducir, por decirlo así, va a deducir de hechos reales, de eso sí, de hechos reales. Porque todos esos puntos que vamos a ver ahí son datos reales, datos que han sucedido. Entonces, ¿por qué son reales? Porque han sucedido. ¿Y por qué el pronóstico no es real? Porque todavía no sucede. No sucede, simplemente es algo que nosotros pensamos que podría suceder. Eso es lo que es un pronóstico, lo que uno piensa que puede suceder. Pero no solamente uno puede decir, esto va a suceder porque va a suceder, sino esto va a suceder porque estamos trabajando de esta manera, porque el producto es así, porque también los antecedentes nos dicen esto. Entonces, es un intento de poder, em, o es un intento de querer alcanzar algo también, pero basado siempre en una base real. En este caso, la base real son estos datos. Y cuando hablamos ya pasando a la parte matemática, cuando hablamos de línea de regresión, vamos a hablar acerca de esto, que se conoce también como línea de tendencia.
¿Y por qué hablamos de esta línea? Porque anteriormente ya habíamos visto que la relación de X y Y se puede dar mediante una línea. Y la línea lo podemos ver de esta manera. ¿Y qué más? Pero no solamente tenemos la línea, sino también esta línea tiene que tener relación con estos datos o con estos puntos también. ¿Y cuál va a ser la relación? Ahí vemos que hay unas líneas punteadas que nos indicaría qué tan lejos está esta línea de los puntos. Ah, y otra cosa más. Cuando hablamos de una línea, ¿qué es una línea? Matemáticamente hablando, la línea es una secuencia infinita de puntos. Es decir, cada uno de esos puntos que vemos ahí también, a pesar de que son datos, también son puntos que se colocan dentro de este plano. Pero esta línea también es una secuencia de puntos, una secuencia infinita. Pero están lejos o está cerca de algunos de los puntos. Algunos puntos estarán más cerca, otros estarán más lejos y otros estarán dentro de esta línea. Si habláramos de una situación ideal, todos los puntos rojos estarían en la línea. Si habláramos de forma ideal. Sin embargo, como lo ideal no es lo real, lo vemos así separados. Pero para darle cierto orden, cierta tendencia, trazamos esta línea lo más cerca posible de todos los puntos. Lo más cerca posible de todos los puntos. Porque ¿qué pasaría si nosotros trazamos una línea por la parte superior? Entonces estaría mucho más lejos de los puntos. Por eso se ha optado por colocarlo aquí. ¿Y qué más vemos? Vamos a ver esa distancia, ¿no? Y vamos a ver también la distancia que hay desde el punto 0,0 hasta la línea, hasta la intersección del eje Y con la línea. Esa es la intersección del eje Y con la línea. Ese va a ser el valor de A. Y ojo con esto porque más adelante ese A va a ser muy importante para nosotros. Vamos a tener cada uno de estos puntos dentro del plano, y eso ustedes también lo saben por su base matemática del colegio. Cada uno de estos puntos está representado con X y Y. Porque si lo proyectamos hacia el eje horizontal, me va a determinar un número. Si lo proyectamos hacia el eje vertical, me va a reportar otro número. Entonces tendremos ahí dos números, tendremos un par de números que se reemplazan acá en X y Y, ¿no? Para recordar un poco la mate. Y para darle más orden, aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a escribir un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. El cual uno de los lados o uno de sus catetos va a ser la distancia desde el punto 0,0 hasta el punto, ¿no? Hasta el punto P, pero a la proyección del eje X, ¿no? Que va a ser X, ¿verdad? Porque acá colocamos X, entonces va a ser X. Ahora, ¿cuál es la medida del otro cateto? Ya, acá sí va a estar un poco más complejo porque vamos a tener aquí la otra proyección que sería de Y, pero como no es todo Y, porque acá estamos hablando de XY, no va a ser todo Y, va a ser una porción nada más. Entonces a este X le vamos a restar el A. Le restamos el A. ¿Cuál le restamos? Le restamos el A. Y tendríamos acá ya la representación de esa distancia. Tendríamos la distancia o la medida del cateto vertical o del lado vertical, y tendríamos también la distancia o la medida del cateto horizontal o del lado horizontal. Y va a haber también otro término que debemos conocer que se llama pendiente, o también que podemos llamar como tangente. Entonces, cuando hablamos de la pendiente, vamos a hablar de la inclinación que tiene esta línea, porque forma un ángulo, ¿no? Forma un ángulo con el horizontal, forma un ángulo. Entonces, va a haber una pendiente. Ahora, pero cuando hablamos de pendiente, vamos a entenderlo de forma matemática también, como la división, porque vemos ahí una división, y si no se han percatado, lo voy a hacer un poco más grande. Tenemos acá una división
entre el cateto o el lado horizontal, o también conocido como lado opuesto del ángulo, que sería y menos a, sobre x, que sería el ángulo, sería el cateto adyacente, o sería el cateto horizontal. Entonces tenemos acá dos términos importantes que va a ser b y va a ser a. Y cuando vamos a construir la ecuación, lo único que vamos a hacer es tratar de despejar y, porque y va a ser nuestra variable dependiente, va a depender de x. Entonces, creo que acá ya está más sencillo, vamos a pasar x a multiplicar por b, y vamos a trasladar este menos a al otro lado como más a. Y eso es lo que vamos a ver en la ecuación que tenemos aquí, y igual a más bx. Y esa sería la ecuación de esta línea, de esta recta. Esa sería la ecuación de esta recta. Es un poquito de matemática para poder de repente conocer la base de esto, pero más adelante vamos a entender otras cositas más. Como les decía, va a haber importancia cuando hablemos de lo que es A y B. Leti, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Parámetros de línea de regresión, ¿verdad? ¿Eso, profesor? Disculpa. Porque visualizo la pantalla borrosa. Parámetros de la línea de regresión. Ah, ya, profesor. Pendiente de línea recta, B. B es igual a N, sumatoria de T y menos sumatoria de T, sumatoria de Y. Sobre N, sumatoria de T elevado a la 2, menos sumatoria de T por 2. Intersección de la órbita A. A es igual a la sumatoria de Y entre N menos B, sumatoria de T entre N, igual Y menos BT. Pronóstico para el periodo T. Tenemos Y que es igual a A más BT. Gracias. Ok, muy bien. Tenemos entonces acá la explicación de cómo hallamos A y cómo hallamos B, porque solamente de decir que se considera A y B no es suficiente. Aquí muy bien lo ha dicho, lo ha leído con el tema de las sumatorias. Pero, ¿qué son las sumatorias? A ver, las sumatorias va a ser una suma de varios términos, o de varios números, o de varios datos. Pero en este caso, ¿cuáles son estos datos? Cuando se hablan de antecedentes, habíamos visto ahí varios puntos, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos se va a dar con una variable que en este caso va a ser el tiempo. Entonces, se van a dar en varios tiempos, pero también van a representar diferentes cantidades. Entonces, todas estas cantidades que van a ser parte de los datos van a trabajarse. En este caso, cuando hablamos de sumatorias, van a sumarse estos datos. Entonces, por ejemplo, si decimos, a ver, en el primer año de procesos, se logró la producción de tantas conservas o tantas botellas de un producto. Muy bien, ya tenemos ahí dos datos. El tiempo y tenemos la producción, digamos tiempo y producción. En el año 2 hemos tenido tanta cantidad de producto. Muy bien, ya tenemos otros dos datos más. Tiempo y también otra producción. En el año 3 también otra producción. Entonces así vamos a ir teniendo datos históricos. Los datos históricos no nos lo inventamos, sino los recopilamos para trabajar. Los recopilamos para trabajar. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Ya en el siguiente diapositiva se va a observar. Ahora, pero tratemos de recordar estas ecuaciones. Ya sé que es complicado tratarlas todo, pero igual en el siguiente se les va a mostrar solo que en formato Excel. Así que si comprenden bastante bien el Excel,
lo van a entender rapidísimo. A ver, acá en el tema de la A, que sería la intersección con la ordenada, vamos a ver algo importante. Habíamos visto primero la ecuación de B, ¿no? Pero en la ecuación de A también vemos B. Eso quiere decir que para poder hallar A, necesitamos B. Eso es lo que quería enfatizar. Ahora, también cuando hablamos de un pronóstico, y hablamos de la recta o hablamos de la línea, habíamos dicho que la línea y la recta, que la línea y la recta, tienen infinidad de puntos, ¿no? Y lo ideal sería que todos los datos históricos estén dentro de la recta, pero como no se da, entonces vamos a tener otros datos Y, que serían pronósticos, o también como se representa acá como Y, T y este apóstrofo, que se le conoce como YT', que sería igual a esta A que se obtiene más la B también que se obtiene por T. En este caso T sería la variable independiente, la variable de tiempo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que también para cada dato real, para cada antecedente real, también tendremos un pronóstico, que de hecho no es real, porque el dato ya nos da un suceso real. Solo que también podemos optar por esto, o también se puede mostrar esto porque nos va a dar los puntos que están sobre la línea de la recta. Más que nada eso. Con el siguiente ejemplo se va a entender mucho mejor. A ver, ¿cuál es el siguiente ejemplo? Es este de aquí. ¿Qué vemos en este ejemplo? A ver, tenemos las columnas B, C, D, E, F, G. Pero las principales son B y C, porque acá es donde vamos a tener los datos. En este caso vamos a tener 10 datos como antecedentes para la variable T y 10 datos como antecedentes también para la variable YT. Es decir, que Y va a estar en función de T. Ojo, recordemos que estos antecedentes van a ser datos reales. Son datos reales, los datos que nos brinda este ejemplo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Hallar el pronóstico del año 11. Del año 11. Entonces tenemos acá año 1, 2 hasta 10 que sabemos. Y tenemos también el año 11 que no sabemos que debemos pronosticar. Ahora, como el modelo nos dice que vamos a tener diferentes sumatorias, ¿qué sumatorias tenemos? Tenemos sumatoria de T, vamos a sumar los T's, vamos a sumar los Y, vamos a sumar los T cuadrado, vamos a sumar los T por Y, vamos a elevar al cuadrado la sumatoria de T. Entonces, estos tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de sumatorias. 4 tipos de sumatorias. Entonces, aquí también tendríamos que ir planteando eso, ¿no? Por ejemplo, acá en esta celda D tenemos la multiplicación de T por Y. Ya, todo acá. Acá en el E tenemos los T cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué nos pedían? Sumatoria de T. Acá está T. Sumatoria de Y. Aquí está Y. Sumatoria de T por Y. Aquí está T por Y. Sumatoria de T cuadrado. Aquí está T cuadrado. Y las sumas las tenemos aquí en la celda, en la fila 13. Tenemos sumatoria de T, sumatoria de Y, sumatoria de T por Y, sumatoria de T cuadrado. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos. Bueno, ahí están las sumatorias. Ahí está BA. Empezamos a ir trabajando, ¿no? A ver. Como ya tenemos los datos, vamos a empezar a reemplazar en las ecuaciones para poder hallar B y hallar A. Reemplazamos, bueno, esto es un ejemplo de Excel. Se van a ir reemplazando los resultados que hemos obtenido. Reemplazamos en la ecuación y hallamos B y A. Posteriormente a ello, cuando ya tenemos B y A, podemos también realizar ya el pronóstico. Entonces, el pronóstico
va a estar en esa ecuación, porque si hablamos de la ecuación de esta recta, hablaremos de y, que es igual a más b por x, o b por t. Entonces, en esta va a haber y1 o y'1, va a haber y'2, y'3, y' hasta donde nosotros queramos. En este caso, como solamente nos quedamos hasta el 11, habrá y'11, ¿no? O y11'. Todos estos numeritos que están acá, recordemos, por lo menos del 1 al 10, van a ser simplemente puntos en la recta. Simplemente puntos en la recta, porque ya tenemos los datos reales. Recordemos, ya tenemos los datos reales. Y el 11 va a ser el pronóstico. Como les había mencionado antes, no es un número real, es decir, no es algo que va a suceder, sino es algo que se piensa que puede suceder. Por eso es un pronóstico. Ahí también se coloca acá. Este número estaría en condición de pronóstico. Pero, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más hay? Tenemos también la otra columna que es la E, que sería el error. El error absoluto se le conoce, error absoluto. ¿Y qué es el error absoluto? El error absoluto es la diferencia que hay entre el dato real y el dato de la recta, o el dato pronosticado que nos da la recta. Es la diferencia. Y como es absoluto, este siempre va a ser positivo. Números absolutos. Entonces tendremos acá la resta de estas dos filas, de estas dos columnas, disculpen. Y hallaremos para cada uno su error absoluto. Y finalmente, y este número también es importante de recordar, que va a ser la desviación absoluta media, que va a ser el promedio de los errores. El promedio de los errores va a ser esto. Por eso dice acá promedio de los errores, de la suma de los errores, que nos da 1686. Es decir, si nosotros tomamos este modelo de regresión lineal simple, teniendo estos antecedentes, estos datos, podemos obtener un pronóstico que nos dice 615. Y con un error medio o error absoluto medio de 16.86. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes, me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Ya, ok. Ok. Entonces sigamos. A ver, vamos a ver otro modelo de regresión, que es el modelo de regresión exponencial. Vamos a ver algunas similitudes, pero también vamos a ver diferencias muy marcadas en este modelo. A ver, ¿puedes leer, por favor, Rosemary? ¿Rosemary? Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. Modelo de regresión exponencial, pendiente de la curva B. Log B igual n sumatoria paréntesis de log paréntesis y, cierra paréntesis, menos sumatoria de t, sumatoria de log, entre paréntesis y, sobre n sumatoria de t al cuadrado menos sumatoria de t, entre paréntesis al cuadrado,
B igual 10 log B. Intersección con la ordenada A. Log A igual sumatoria log Y, sumatoria de t al cuadrado menos sumatoria de t, sumatoria entre paréntesis t log, entre paréntesis y, cierra paréntesis, sobre n t al cuadrado menos, entre paréntesis, sumatoria de t al cuadrado. A igual log A. Pronóstico para el periodo t. Y igual a b elevado al t. Ya, muchas gracias. Muy bien, acá lo que vemos es que las similitudes se representan con las variables y, t y también de a con b. La diferencia radica más que nada en lo que es el uso de los logaritmos. Para los que han acabado hace poco su secundaria, si han acabado el año pasado o hace 2 años, se acordarán un poco acerca de este tema que han llevado en las secundarias. Supongo que han llevado logaritmos también algunos de ustedes. Entonces, los logaritmos tienen la característica de trabajar siempre con exponentes. Por eso es que se llama regresión exponencial. Pero después, cuando hablamos de sumatorias, va a ser similar en parte, solamente que muchos de ellos van a estar sometidos también a sumatorias de logaritmos. Y lo vamos a explicar mucho mejor con la tabla. Entonces aquí tenemos la tabla. Tenemos los mismos datos, solamente que esta vez, como nos habla de exponencial, vamos a tener logaritmos. Vamos a hallar el logaritmo. A ver, cuando hablamos de logaritmo, así tal cual, logaritmo y, hablamos de un logaritmo natural. Logaritmo natural. Entonces tenemos logaritmo natural de los y. Entonces será logaritmo natural de 450 y así sucesivamente. Y todo eso se halla. Luego tendremos el t multiplicado por el logaritmo natural de y. Es decir, vamos a tener el t que sería 1 por el logaritmo que se ve en la columna D. Y vamos a hallar todo esto. Luego nos dice t cuadrado. Muy bien, t cuadrado. Tenemos acá t cuadrado. Si lo presentamos en Excel, o lo realizamos en Excel, vamos a ver que también Excel tiene su función de logaritmo, así que acá no habría mucho problema para estar trabajando con la calculadora. Simplemente se coloca ahí el comando y podemos encontrar los logaritmos. Igual para los exponentes. Luego tenemos acá la sucesión de sumatorias, los cuales vamos a ir reemplazando en las ecuaciones para logaritmo de b y para logaritmo de a. Primero hallaremos esto. Logaritmo de b. Vemos acá la ecuación, solo que está volteada. En el material que se les envíe lo van a poder ver con mayor calma, con mayor tranquilidad. Y cuando hallamos el logaritmo de b, vamos a reemplazar para poder hallar el b, que es lo que nos interesa para poder realizar el pronóstico o determinar el pronóstico. Lo mismo se va a hacer para a, se reemplaza la ecuación y se determina a. Luego de ello, reemplazamos en la ecuación que sería y' igual, en este caso E15, ¿cuál es E15? E15 es A multiplicado por E14, que es B, pero este B elevado a B2. ¿Y cuál es B2? B2 en este caso, como es para la celda G2, para la celda G2 será 1. Y para la celda G3 será B3. Y para la celda G4 será B4.
y así sucesivamente hasta hallar el pronóstico que estará en la celda G12 para el año 11, ¿no? Que no sabemos cuánto es, por eso es que se pronostica. Luego de ello, también encontraremos el error que ya les había mencionado en el ejemplo anterior, en el modelo anterior, que sería la diferencia de este Y, de estos Y' con los reales, ¿no? Con los datos reales. Y finalmente encontraremos el promedio. Vamos a ver que hay una diferencia porque en el modelo lineal simple encontramos que era 615 y en este encontramos que es 622 el, el pronóstico. Y como tenemos datos distintos, tenemos también desviaciones absolutas medias diferentes. Ahora, ¿por qué razón son diferentes? Aparte del tema del modelo, ¿o por qué a nosotros nos importa si son diferentes o no? Porque recordemos que son errores, que son desviaciones. ¿A quiénes les gustan los errores? A ver, ¿a quiénes les gustan los errores? ¿O a quiénes les gusta cometer errores? Bueno, A mí, profesor. ¿sí? Ah, ok, ya. Bueno, Sí. el argot dice que en realidad los errores generalmente van a conducir siempre a un resultado que no queremos, ¿no? Por eso es que se le llama errores. Sin embargo, en este caso, también vamos a tomarlo de esa manera. Y cuando vemos, nuevamente, hablamos de errores. Si hablamos que un modelo tiene un error más bajo que el otro, entonces, de forma coherente, vamos a optar por aquel que tiene el menor error, matemáticamente hablando. Vamos a optar por el que tiene el menor error. En este caso, vemos que el error del exponencial es 1611, que es menor al 1686 que nos habla el modelo de regresión lineal. Hasta aquí podríamos optar por este modelo de regresión exponencial. Sin embargo, vemos que también es un poco tedioso, ¿no? Sería interesante ver otros ejemplos de repente para poder determinar si se puede optar por este o por este. Pero siempre hay que recordar que cada modelo no va a ajustarse a todas las situaciones. Van a haber situaciones donde va a funcionar un modelo, otra situación donde va a funcionar otro modelo. Hay que recordar eso. Luego tenemos el modelo de regresión geométrica. También vamos a ver algunas similitudes y también algunas diferencias. Maricielo, ¿puedes leer? ¿Me escucha, profesor? Sí. Modelo de regresión pendiente de la curva B es igual a n entre paréntesis logaritmo, abre paréntesis t, cierra logaritmo de y, cierra paréntesis, menos la sumatoria del logaritmo entre paréntesis t, sumatoria del logaritmo y, sobre n, sumatoria de, abre paréntesis, del logaritmo, abre paréntesis t, cierra paréntesis al cuadrado, menos, abre paréntesis, la sumatoria del logaritmo entre paréntesis t y cierra paréntesis al cuadrado. Intersección con la ordenada A. A es igual a 10, entre paréntesis, la sumatoria del logaritmo entre paréntesis y menos b, la sumatoria del logaritmo entre paréntesis t sobre n. Pronóstico para el periodo t. Y t, ¿qué dice? Es igual a t, no se ve bien. A ver, ahí lo ves mejor. YT es igual a
T. Ay, se movió. Elevado a B, ¿no? Ahí está. Sí. Sí, gracias. Ok, muy bien. A ver. Bueno, lo que vemos aquí es también el uso de los logaritmos. De una manera distinta están puestas las ecuaciones, pero se mantienen las variables. En este caso, t, y, b, a, y', t. Vamos a verlo en el ejemplo. Aquí el ejemplo también se ve bastante familiar ya después de haber visto los anteriores, donde tendremos también columnas donde vamos a ir colocando lo que son los logaritmos de y, logaritmo natural de y, logaritmo natural, en este caso ya el logaritmo natural de t también, y la multiplicación de los dos logaritmos, ¿no? Logaritmo de t y logaritmo de y. Posterior a ello tendremos también en la columna f el logaritmo de t, solo que todo ello elevado al cuadrado. Y como ya es costumbre tendremos las sumatorias, y las sumatorias estarán aquí en esta fila 13. Lo cual nos ayudará para ir reemplazando en las ecuaciones para poder encontrar b, encontrar a, para que con esta b y con esta a podamos reemplazarlo en la ecuación del pronóstico que vemos aquí en la parte inferior. Aquí y igual a por t que está elevado a la b. Pasaremos ahí e iremos obteniendo los datos y' para el y1, para el y2, para el y3, hasta llegar a nuestro pronóstico, ¿no? Que sería acá 578. Ahora, luego vamos a obtener otra vez el error absoluto de cada uno y el error absoluto medio, lo cual nos da 24, que es mayor a los dos anteriores. Entonces, matemáticamente hablando, el modelo de regresión geométrica no deberíamos optar, por lo menos en este caso, porque nos lanza un error mayor. Nosotros queremos un error menor. ¿Hasta aquí se entendió? Más que nada es reemplazar. Seguir la metodología, reemplazar. Luego tenemos el modelo de regresión cuadrática. Aquí en este caso no voy a hacer que lo lean porque si no vamos a pasarnos un ratazo aquí. Así que el modelo de regresión cuadrática ya no trabajamos solo con A y con B. Si ustedes pueden observar, vamos a trabajar también con otra variable que va a ser la C. Y no solo vamos a trabajar únicamente con la variable independiente T, sino también trabajaremos con su correspondiente cuadrática. Por eso hablamos de regresión cuadrática, porque trabajaremos esta variable independiente, pero al cuadrado, como se ve en la ecuación del pronóstico en la esquina inferior derecha. Ahí se observa. Y como tenemos una variable más, vamos a tener más ejercicios, o bueno, más datos, ¿no? Que se van a obtener. Nuevamente tenemos acá, ya habíamos visto que hay sumatorias, acá varias sumatorias, tenemos varias sumatorias que tenemos que ir obteniendo, hallando. Lo que sí me gustaría enfatizar es que primero hallamos C, luego hallamos B y luego hallamos A. En ese orden, porque para hallar B necesitamos C y para hallar A necesitamos B y C, así como se ve en estas ecuaciones. Ahora sí. ¿Y qué tenemos aquí? Tendremos T por Y, T cuadrado, T cubo, T a la cuarta, T cuadrado por Y, y todo ello
lo vamos a sumar, porque necesitamos las sumatorias. Lo cual vamos a ir reemplazando para hallar C, para hallar B, para hallar A. Y así determinaremos nuestra ecuación, lo cual iremos reemplazando también en cada uno por cada uno de los t's, o de los t y t cuadrado, y hallaremos su posterior error. Bueno, acá ya obtendremos un pronóstico de 633. En el anterior, ¿cuánto habíamos alcanzado? A ver, ¿cuánto habíamos alcanzado? 578 no bajo, ¿no? Y acá tenemos 633. Y según este modelo, nuestro error absoluto medio sería 1528. Entonces es menor tanto del, del geométrico como del exponencial y como del lineal. El cuadrático tendría un menor error. Entonces podríamos asumir que este sería el mejor hasta el momento. Sería el mejor método hasta el momento. Solo que es un poco más tedioso porque tiene más operaciones, por así decirlo, y más variables. Continuemos. Luego aquí tenemos la regresión cíclica promedio. A ver, Elfer, ¿estás ahí? Elfer, Dígame, profesor. ¿puedes Gracias. leer, por favor? Modelo de regresión clínica promedio me sale. Sí, está bien. Promedio de la demanda. A. A es igual W Y. Ay, no, Dios mío, sorry, borroso. En YT entre N. Coeficiente para la función coseno del periodo TU. U es igual a 2N W entre paréntesis Y T cociente paréntesis 2. ¿Elfer? ¿Elfer, me escuchas? Bueno. Dalia, ¿crees que puedes continuar, por favor? Parece que algo pasó con el micrófono de Elfer. Bueno, parece que tampoco está Dalia. A ver. Entonces, Laura, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor, que me carga la diapositiva. Un momento. Ok. Modelo regresivo, no, modelo modelo de regresión cíclica promedio. Promedio de la demanda. A. A es igual
a Y. Sumatoria de Y. Ah, ok, perdón. A es igual a sumatoria de Y por T, no, sobre N. A ver. Coeficiente para la función coseno del periodo T, U. U es igual a 2 sobre N por sumatoria de Y, T, coseno entre corchetes. 2 por pi por T sobre M, cerramos todo, y tenemos coeficiente de la función seno del periodo T, V, V2 sobre N, sumatoria de Y, T, seno, entre corchetes, 2 pi T sobre M, cerramos todo, donde N sería el total de datos y M número de periodos del ciclo. Pronóstico del periodo T sería YT es igual a A más U, el coseno entre corchetes 2 por pi T sobre M, cerramos corchetes más V, más seno entre corchetes 2 pi por T sobre M, cerramos todo. Ok, muchas gracias. A ver, acá cuando hablamos de una regresión cíclica promedio, lo que mencionaba ahí Laura era los cosenos. Mencionaba lo que es pi, mencionaba también los senos, y todos ellos son expresiones trigonométricas. Y cuando hablamos de trigonometría, por lo menos en este caso, representándolo en el plano, nos va a ir demostrando, según lo que nos menciona el mismo nombre del modelo, cíclico. Nos va a mostrar ciclos. A ver, por ejemplo, si es que hablamos de... Si hablamos de lo que son los ángulos, podremos también eso representarlo también con los valores de pi. Y diremos, esto nos representa una vuelta. 2pi nos representa una vuelta. Si hablamos de 4pi nos representa 2 vueltas. Si hablamos de 6pi nos representa 3 vueltas. Si hablamos de pi nos representa media vuelta. Entonces, pero eso, si lo tomamos con el tiempo, entonces vamos a ir describiendo ondas. Vamos a ir describiendo valles, vamos a ir describiendo montes, pero de forma cíclica. Es decir, vamos a tener altos y vamos a tener bajos. Así como se ve en la figurita que está en la parte superior, que se ve ahí que hay como montañas y hay valles. Entonces, así como esto se va a ir presentando. O según esto es como se representa este modelo, nos orienta este modelo. Pero cuando nos habla de una regresión cíclica promedio, es que vamos a tomar datos que son antecedentes, el promedio de estos datos para poder lanzar un pronóstico. Solo que en este caso debemos cerciorarnos bien de esta característica que es cíclica, porque si no lo ajustamos bien vamos a encontrar algunos datos como los que les voy a mostrar ahora. Simplemente esto es para poder ilustrar lo que es este modelo, más que nada para presentarles cómo es. Porque lo que vamos a ver acá va a ser, por ejemplo, y por coseno, ¿no? Y por coseno, y por seno. Entonces, aquí en algunos valores vamos a tener números negativos, números positivos y ceros. Entonces, ¿por qué tenemos estos valores? Porque si vemos los antecedentes, vamos a ver que hay una demanda o hay una cantidad creciente en función de los años. Y si hablamos de algo cíclico y hablamos de altos y bajos, diremos, bueno, tendremos un momento donde vamos a tener mucha demanda
y momentos donde no vamos a tener demanda. Es decir, los datos deberían tener datos crecientes, así como datos decrecientes y nuevamente datos crecientes. Es decir, sería, por ejemplo, 550, 480, 470, 460, 430, y luego ahí está bajando, ¿no? Luego subiendo otra 440, 460, 490, 500 y otra vez bajando 480, 465. ¿Se dan cuenta cómo va hacia arriba y hacia abajo, como con valles? Entonces, de- para poder aplicar este modelo deberíamos tener los datos, los antecedentes, que tengan esta característica también, que tengan sus altos y que tengan sus bajos. Que generalmente se da más este tipo de comportamientos para los productos agrícolas, porque porque son estacionales, porque hay momentos donde hay bastante producción o bastante cosecha, así como también hay momentos donde no hay producción, no hay cosecha, pero no es que todo se va a dar de forma abrupta o repentina, sino va a ir bajando paulatinamente y también va a ir subiendo paulatinamente. Y eso también lo conocen ustedes. Porque en un momento, de repente, muy bien, está empezando la temporada de fresa, por ejemplo, ¿no? O está empezando la temporada de ciruela. El precio está alto, pero luego cuando ya estamos en la parte central de la temporada, ya los precios bajan. Y cuando ya se está acabando, ya los precios posiblemente pueden bajar más. Posiblemente. ¿Me dejo entender hasta ahí cuando hablamos del tema que es cíclico? De lo que es cíclico. Sí, profesor. Ok. Y como vemos que así visiblemente nada más no se ajusta, al trabajar todo ello, vamos a obtener un error absoluto medio bastante alto, 103. Y el pronóstico que va a estar bastante bajo, de 408. Luego también está el modelo de regresión cíclica con tendencia, pero ¿a qué se debe esta desviación cíclica con tendencia? Va a ser muy parecido al anterior, solamente que cuando hablamos de tendencia hablaremos de si tiene una tendencia al alza o tiene una tendencia a la baja. Es decir, si hablamos de una tendencia al alza, veremos altos y bajos, pero veremos de año en año o de periodo en periodo que estos altos cada vez van a ser más altos y estos bajos no van a ser tan bajos, si hablamos de una tendencia al alta. Pero si hablamos de una tendencia a la baja, diremos que año a año o de periodo en periodo, estos altos ya no van a ser tan altos y estos bajos cada vez van a ser más bajos. Cuando hablamos de tendencia, les hablo de esa manera para poder entenderlo mejor. Porque la ecuación ya lo ven ahí. Ahí tenemos la ecuación. Y nuevamente tendremos acá el resto de ecuaciones para poder hallar. Y como también es con ciclos, considerando ciclos, tendremos errores altísimos y un pronóstico bastante lejano a los que habíamos visto anteriormente. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de la comparación de estos modelos, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profesor, gracias. Ok. Ya. A ver. A ver, aquí también tenemos el modelo de regresión lineal múltiple. Dalia, ¿puedes leerlo, por favor?
Sí, profesor. Modelo de regresión lineal múltiple. Sí. Ok. En el modelo de regresión lineal múltiple, la variable dependiente o regresiva y, dependiente de dos o más variables independientes o regresores, por ejemplo, x1, x2, etc. El caso más simple es la regresión de tres variables, con una variable dependiente y dos independientes. Ecuación del pronóstico y elevada a 1 es igual a más b 1 x 1 más b2 más x2 más c, donde a intersección con la ordenada y, b1 y b2 coeficientes de regresión neta, y e errores asignada a y elevada a la 1. Ya, muchas gracias. Entonces, aquí el modelo de regresión lineal múltiple, ya no vamos a hablar únicamente de una sola variable independiente, sino hablaremos de dos o más variables independientes. Por eso nos dice acá que la más simple son tres variables, porque habla de una dependiente, que sería la y las otras independientes, que son las x. Ya no vamos a hablar de la x, sino de las x. Y como observamos ahí también, vamos a tener diferentes valores que se van a ir multiplicando simultáneamente para poder hallar los diferentes valores. Es bastante extenso en realidad. Y podemos observar ese ejemplo que tenemos ahí, los cuales vamos a ir multiplicando cada una de las variables por su correspondiente cuadrática y también entre ellas para poder ir determinando también los datos que nosotros queremos. Entonces vamos a ir determinando también por sistemas de ecuaciones cada una de estas variables. Nuevamente obteniendo A, B1, B2, en este caso B2, vamos a tener dos Bs. Y definiendo una ecuación para pronosticar. En este caso vamos a tener ahí A, B1, B2. Y hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Bueno, tenemos el modelo de la tasa de crecimiento poblacional. Acá, esto es donde vamos a continuar en la próxima clase. Y me gustaría que puedan revisar esta parte, ni bien les envíe estas diapositivas, este material. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Por favor. No, profesor, cuando se envíe la información la vamos a revisar. Gracias. Muy bien, entonces en breve les envío también esta información. Por lo demás, muchas gracias por su participación. Les deseo un buen fin de semana, cuídense bastante y también cuiden a sus familiares. Muy buenas tardes, jóvenes. Ya, profesor, cuídese de igual Muchas manera. Nos gracias, vemos. profesor. Gracias. Luego, Profesor.